Buen día a todos. La clase de hoy hablaremos acerca de dos protocolos o herramientas que nos permiten realizar monitoreo y una administración de los dispositivos en nuestra red. Entonces uno de ellos entonces se encargará de monitorear y de alguna manera administrar esos equipos de red como routers, switches, hubs, access point y en general todos los dispositivos que tengan dentro de su iOS el funcionamiento de SNMP. Entonces podremos con herramientas de gestión poder administrarlos y monitorear, identificar qué problemas tienen remotamente esos equipos, poder configurar alertas y, en general es esa parte. Y el otro protocolo que es Syslog, en él entonces podemos identificar todos los eventos que ocurren en esos dispositivos que pueden ser registrados en el mismo equipo, en la consola o podemos digamos, decidir y enviar esos log de eventos, todos esos eventos que ocurren en los switches a cierto servidor para poder determinar y evaluar en dado caso de que sea pertinente cuando existan problemas en los equipos, identificar qué problemas hay en el dispositivo, a qué horas ocurrieron, qué accesos hubo en el equipo, qué usuarios, todos esos registros que se generan en los switches que están evaluados en ciertas categorías, entonces serán enviados a ese servidor o los podemos ver dentro del dispositivo. Entonces iniciemos hablando acerca de SNMP. Entonces SNMP es un protocolo de administración de red simple, el cual es administrado por el, por el ingeniero, digamos, de red, y en realidad consiste en tres elementos de este protocolo dentro de la funcionalidad. En ellos está un, un SNMP Manager, que es el encargado de almacenar y colectar toda la información generada en un SNMP agente, usando una acción que es get, de capturar. Todos esos cambios que ocurran en ese agente entonces serán digamos, enviados por el comando set hacia el manager. Entonces aquí podemos ver tres tipos de agentes: uno que es un router, un switch y un SNMP, y aquí tenemos un manager que en general será un servidor, un software que me permitirá recolectar toda la información que se genera de estos dispositivos que operan SNMP. Y adicionalmente existe entonces una información, el Management Information Base, que es el MIB, que es el almacenamiento de los datos y operación de las estadísticas acerca del dispositivo de administración. En realidad consiste en un software o un administrador de SNMP, Manager, y los agentes que son los encargados de generar toda la información. ¿Cómo opera SNMP? Aquí vemos entonces que los agentes SMP entonces son los encargados de enviar esa información estructurada mediante el MIB al manager, y el manager usará luego esa información con esos MIB para poder leer e interpretar qué acciones está realizando el agente. Entonces el SNMP agente responde hacia el SNMP manager con unos paquetes, o digamos, esta comunicación existe entonces con la operación del get en una variable MIB, que ya la veremos con más detalle. Entonces el SNMP agente realiza y responde con un get request hacia el manager, enviándole esa información. Luego existe un set que será encargado de responder a todos esos requests que genera el manager. Aquí vemos entonces la funcionalidad, y entonces aquí vemos el manager. Dice que quiere verificar la variable MIB para encontrar la salida de una interfaz giga 00. Entonces este agente
El SNMP entonces le envía un get a la gente y el agente entonces responderá con un set enviándole ese MIB estructurado indicando que la interfaz Giga está up. Aquí entonces están los trap que se generan entre el manager y el agente. Entonces el manager genera un get request solicitando digamos un valor de una variable MIB. También se genera el get next request, que es como la próxima instancia de ese árbol MIB, y por último un set del valor del MIB. Entonces el agente responderá con el árbol o la estructura MIB que contiene esos valores de esa instancia o esa variable que el manager con anterioridad solicitó. Y un trap entonces es la transmisión de una alarma, una condición que se generó en el agente y entonces será enviada con un trap. Es decir, que si nosotros estamos en el manager, configuramos digamos que esto sea un router y lo configuramos para que monitoree la interfaz Giga 101, bueno, la interfaz Giga 01, entonces cualquier evento que ocurra en la red, en esa interfaz, si está arriba y se va abajo, entonces el agente envía un trap que no necesita ninguna solicitud. Él envía un trap hacia el manager y aquí podemos ver entonces esa alarma generada que fue, o ese evento que fue generado en el agente. Entonces SNMP consta de varias versiones y entre ellas, bueno, está la primera que es la versión 1, en el cual no tienen digamos no hay un nivel de autenticación ni de encriptación de los datos, solo se genera una comunidad o un username como para que exista esa autenticación entre el manager y el agente. Entonces es un string, es de texto plano, entonces es esa parte de... Esas es como las características de la versión 1. La versión 2 entonces continúa digamos la comunicación en texto plano, pero ya varían en ciertas características o mejora con respecto a la versión 1 en el string. En realidad estas dos versiones funcionan de la misma manera, y la versión 3 entonces ya ha ido evolucionando en cuanto a su autenticación y seguridad, ya que uno puede usar usernames de autenticación, darles prioridades a esas comunidades. Aquí podemos ver que puede haber autenticación con MD5, aunque en esta versión digamos que aún no hay una encriptación del password, pero lo que vemos ahorita en todos los IOs de los routers y switches es que ya puede existir una autenticación con MD5 y SHA, y podemos encriptar el password DES. Digamos que esta versión 3 es la que operamos normalmente ahorita en los routers y los switches. Entonces en ella nosotros podemos crear diferentes comunidades, diferentes grupos, uno de monitoreo, por ejemplo, para que el manager solo sea de lectura, que solo lea a la gente y pueda observar alarmas, pero también puede ser una otra comunidad de gestión donde desde el manager yo puedo realizar configuraciones, tomar backup del equipo y adicionalmente leer y observar las alarmas de los equipos. Entonces aquí vemos que los dos tipos de comunidades son solo lectura o solo escritura para las versiones 1 y 2. Entonces aquí vemos el manager y en el ejemplo vemos que existe un match con un password. Entonces aquí la gente verifica la comunidad del string en IP, pero entonces en estas dos versiones solo podemos leer o escribir. Para solo lectura entonces accedemos a las variables del MIB, pero no cambiamos ninguna de ellas. Mientras que para escribir entonces sí provisionamos, entramos digamos al MIB del objeto y lo podemos administrar.
¿Qué es el MIB? Es el Management Information Base, el Object ID. Entonces ellos tienen esta estructura define cada variable mediante un objeto, que es el OID. Entonces los OIDs son únicos e identifican la administración de varios objetos. Son organizados y están basados en este estándar, es un RFC, que es un estándar, o jerarquía de árbol, que es la que vemos acá. Entonces todos los vendors, las fabricantes de equipos pueden crear su estructura, su árbol hasta cierto punto. Y por ejemplo el vendor Cisco puede definir esta estructura donde el 1 empieza con el ISO, una organización, DoD, Internet, privada, interfaz Cisco, y entonces aquí ya va a empezar a variar si es de administración, si es una flash group, si es una interfaz, una variable. Pero en general lo que nosotros vemos digamos en el equipo, y lo que debemos configurar en un manager es definir esta estructura de árbol que nos la da el fabricante, y a su vez entonces empezar a identificar el resto de los números que pueden establecerse, digamos, para las interfaces o para por ejemplo, el envío de paquetes de DHCP, el monitoreo de los por channel, si una interfaz si está up o down. Entonces en el OID nosotros vamos a ver el 136, 14192, y aquí en una parte entonces dirá si está en 1 es up, si está en 2 es down. Entonces nosotros debemos configurar ese OID en el manager para poder configurar ese monitoreo y poder ver las alarmas en el manager. Ya para versión 3 entonces ya está encriptado el password, y podemos restringir el acceso por SNMP de la administración. ¿Cómo configuramos el SNMP en un agente o en un router en este caso? Entonces el comando SNMP server community, y aquí le colocamos un ID. Entonces podemos ver, aquí podemos colocar una localización, un contacto, que es un dato que nosotros podemos darle, no sé, una dirección, una ubicación. Bueno, acá en location está la ubicación del router. Podemos colocarle el nombre de una ciudad. En realidad va a un string sin espacios, entonces aquí podemos decirle una dirección, una ubicación, un edificio, un piso en general, o un data center donde esté ubicado el dispositivo. El contacto, entonces aquí puedes ir a un ID, un número igual sin espacios. Aquí podemos ver la versión, aquí podemos decirle que es la IP del host, la versión y el nombre de la comunidad. Habilitar traps, y aquí habilitamos una lista de acceso para que permita digamos la comunicación de SNMP de solo esta IP, y aquí vemos el nombre de la ACL. Entonces aquí los pasos son configurar la comunidad en string y darle un nivel de lectura o escritura. Opcional entonces está la documentación de ese dispositivo, que puede ser la localización, un número de contacto, y restringir el acceso en SNMP. Entonces mediante una lista de acceso lo podemos hacer. ¿Cómo verificamos SNMP? La configuración. Entonces vemos aquí el número del contacto, la localización, los traps que ha enviado, los PDUs. Vemos el login que está habilitado. Kiwi6 Log Server es una de las varias soluciones que podemos utilizar para ver la salida de SNMP, los traps. Aunque con un debug nosotros también podríamos ver los traps de SNMP que se están enviando de la gente hacia el manager. Las mejores prácticas entonces crear
seguridades que no sean vulnerables. Utilizar SNMP es lo recomendado, versión 3. Crear un username, una comunidad o un password, un grupo, y que sea privado o encriptado el dato. También asegurarnos a nivel de red de que el puerto UDP que utiliza SNMP esté habilitado y no tengamos problemas de comunicación en SNMP. Aquí vemos un paso de configuración para SNMP. Creamos una lista de acceso y le decimos permit a la IP que en este caso sería el manager. Aquí estamos en el agente, entonces vamos a configurar SNMP para que permita el acceso del manager. Recuerden que al final de la access list entonces no hay un bloquear todo, un naming. Entonces solo permitiría la red que declaremos acá. Aquí configuramos el nombre de SNMP, un grupo, le decimos versión 3. Private quiere decir que va a ir encriptado. De lectura damos el nombre de ese grupo, digamos de ese username, que puede ser monitoreo, gestión, administración, y le damos el acceso del access list. Por último, entonces definimos la autenticación, MD5 o SHA, le damos un password y PRI para que cifre ese password. En realidad esa es la configuración. Aquí vemos otro ejemplo de configuración entre un SNMP, entre un agente y un manager. Entonces SNMP ha evolucionado hasta versión 3, entonces ya hay equipos o dentro de las soluciones de red donde podemos configurar desde SNMP, realizar backups de los equipos, identificar alarmas, leer direcciones MAC con dispositivos como DAC, permiten realizar toda esa administración y monitorear la red ya más a fondo a nivel de acceso y a nivel MAC, de direcciones MAC de los dispositivos. Por último, entonces vamos a hablar acerca de syslog. Syslog es un estándar de protocolo que utiliza el puerto UDP 514 y se encarga de enviar eventos y notificaciones de mensajes a nivel IP a un colector o un servidor syslog, un colector se llama exactamente. Los routers, bueno, antes de terminar SNMP, ¿qué preguntas nos pueden salir en el examen? Es preguntarnos, acá me devuelvo un poco y que nos indiquen de pronto, nos pregunten qué versión utiliza autenticación y qué versión de SNMP utiliza autenticación y encriptación de las credenciales de la comunicación entre SNMP. Entonces será SNMP versión 3. Entonces hay que tener en cuenta que si es auto no priority, quiere decir que hay autenticación pero no encriptación. No auto y priority, pues, en un ejemplo, entonces quiere decir que no hay autenticación, auto pero no priority, por ejemplo en este caso. Entonces SNMP versión 3 permite cualquiera de las tres. Esas son las preguntas posibles que pueden salir en el examen acerca de SNMP. Entonces volviendo ya aquí a syslog, entonces también pueden aparecer preguntas acerca de este protocolo y una de ellas ya la veremos más adelante. Pero entonces, ¿qué funcionalidad cumple syslog? Entonces es un colector de mensajes, se carga de almacenar esos mensajes. ¿A qué dispositivos? Routers, switches, servers, firewalls. Todos estos dispositivos soportan este protocolo syslog. Entonces el syslog login service entonces presiona tres funciones primarias. Una de ellas es habilitar la información de monitoreo y troubleshooting. Nos brinda, digamos, esa información para realizar estas funcionalidades. Seleccionar el tipo de información que nosotros deseamos capturar. Si yo quiero ver alarmas críticas nomás, entonces puedo configurar la
configurar este syslog para que solo me muestre ellas. Y habilitar y especificar los destinos y capturar esos mensajes a ciertos destinos. Entonces el syslog protocolo inicia enviando mensajes y sistemas y un debug de salida a un login local, que es el interno del equipo como tal. Entonces aquí podemos ver que el syslog puede enviar acorde a la red, puede enviar entonces esos mensajes a un syslog server, a una línea terminal, a la consola que por defecto está almacenado, o a un login buffer. Esos son los destinos. Login buffer es la RAM dentro de un router o un switch. Podemos enviarlo a un servidor y también esos mensajes pueden ser enviados a un interno buffer o al CLI cuando accedamos localmente al equipo. ¿Cuál es el formato de los mensajes? Entonces aquí vemos que está la severidad por nombres y por niveles. Entonces aquí saldrán muchas preguntas en el examen donde me pregunten que un evento crítico qué nivel de severidad tiene. Entonces ahí darán varias opciones, 1, 5, 6, 7, pero en realidad es la 2, y entonces tenemos que identificar que el menor valor de severidad entonces va a ser de emergencia, entonces la prioridad es el menor valor de severidad. Entonces si vemos un 0, un 1, quiere decir que son las alarmas, digamos, más críticas, y un evento, una severidad de nivel 7, entonces es información, notificación o un debug de un mensaje que se está realizando una operación en el equipo. Entonces aquí vemos que es del más pequeño al más pequeño, son los más críticos. Entonces está emergencia, que es nivel 0, alerta 1, que necesita una acción inmediata. Cuando hay una emergencia es porque ya hay una falla de hardware como tal. Una alerta necesita una acción necesaria inmediatamente. Una alarma crítica de nivel 2, entonces es una condición que también debe estar digamos intervenida de manera inmediata. Errores de condición, los warning, las notificaciones, mensajes de información y informational y el debug. Y aquí están los niveles de severidad del 0 al 7, que son 8 en total. Entonces aquí vemos los significados del 4, un warning level 4, emergencia level 0, entonces son errores acerca de software y hardware. Mal funcionamiento del dispositivo que puede estar afectado. La notificación 5, entonces son eventos normales, por ejemplo interfaces que están up y pasan a down, esa transición, o sistemas que se reinician y muestran ese tipo de notificación. Un nivel 6 entonces de información, digamos que no afecta la funcionalidad del dispositivo, que por ejemplo digamos que el dispositivo es un boot y vemos que hay una información acerca de la licencia que está en correcto uso y puede entonces ser está aceptada, y un debugging, que es un nivel que indica que los mensajes están generando, que se está generando un debug, y digamos que es de esa manera como podemos interpretar todos esos mensajes. Entonces aquí vemos el formato, vemos un número de secuencia del mensaje, se inicia con un número de secuencia, un paso de tiempo que es la hora. Aquí vemos la facility, severity y un mnemónico y la descripción. Entonces aquí en facility y severity, entonces aquí vemos el ejemplo, un evento, aquí vemos el paso de tiempo, aquí vemos el nivel de severidad, que es 3, facility es la característica, que es un enlace, y vemos que el mnemónico es up down, y la descripción es interfaz por channel 1 ha cambiado a estado down. Aquí los vemos con más detalle. Entonces el número de secuencia, el paso de tiempo, que es el dato en que se generó el mensaje, facility, entonces es esa característica, esa referencia al mensaje, puede ser un enlace, o aquí podemos ver la licencia.
La severidad, entonces, es el código que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de 0 a 7. El mnemónico, que es un string. Aquí vemos que es up-down, es como que describe el mensaje, y en la descripción sí ya pues más detallado en texto plano la información acerca de ese evento. Aquí vemos, por ejemplo, por defecto los mensajes no tienen configurado el timestamp, entonces hay que habilitarlo con el service timestamp log daytime. Entonces esta pregunta saldrá seguramente pronto si quieren evaluar syslog. Entonces, ¿cómo configurar los pasos de tiempo en syslog? Entonces service timestamp, y entonces ya va a aparecer entonces la fecha, el día, la hora, más explícito el mensaje. Aquí nos dice que podemos configurar un server para ver los mensajes instalados en el PC. Con el show login podemos ver la configuración por defecto del syslog. Por defecto los mensajes son enviados a la consola. Algunos de ellos entonces por defecto tienen un buffer. La primera línea de estado, entonces de este router muestra el log, la consola incluye los debug. Aquí podemos ver la capacidad del login, que es de 4096 bytes. En general es esa configuración. Aquí entonces para configurar el syslog, entonces con el comando login y la IP del servidor, entonces podemos decirle login trap 4. Entonces la trap 4 me permitirá entonces definir que los menores niveles a ese nivel entonces sean enviados a ese servidor. Entonces quiere decir que 0, 1, 2, 3, 4, que son los el nivel de severidad más críticos, entonces serán enviados al log server. De resto el 5, 6 entonces ya no serán enviados a ese servidor. Entonces con el comando show login podemos verificar lo que está almacenado entonces en la consola, y vemos todos los eventos que se han registrado. Entonces aquí hay un pequeño laboratorio donde permítanme un momento, abro acá el packet tracer. Debemos configurar syslog a un servidor, y en realidad es muy sencillo, y basta con unos dos comandos que debemos configurar. Un segundo, yo abro acá el packet tracer. Acá lo tenemos. Entonces la idea de este laboratorio es acá vemos que tenemos un servidor syslog con este IP 10.10.1.254. Entonces lo que nos pide el laboratorio en realidad es configurar en los dispositivos. Aquí vemos los eventos que se generan. Vemos el mnemónico, el grado de severidad y la descripción. Y es muy sencillo entonces configurar el syslog, pues darle en modo de configuración global el comando login y la IP del servidor, que en este caso es la 10.0.1.254. De esa manera él ya va a enviar ya todos los eventos se van a registrar en el servidor. Lo mismo hacemos con los dos switches. Y aquí hay un comando importante que debemos hacer, y es, bueno, vamos a ver si si no tenemos configurado un NTP, entonces con el clock set
Entonces aquí vamos a colocar la hora, el mes y la hora, perdón. Entonces horas, minutos y segundos. Entonces digamos que son las 9:42, a ver si así, 09 42. Aquí le ponemos un mes, un día, 20 y un año. De ahí ya quedó seteado el reloj. Ahora es importante crear los pasos de tiempo en cada mensaje, y en modo de configuración global este comando de pronto lo pregunten, salga en una pregunta del examen, configurar el timestamp en el protocolo syslog. Entonces con el comando service timestamp log dactime msec, de esa manera entonces ya todos los eventos van a aparecer con una marca de la fecha, el día, el mes, el día, el año y la hora en que se generó el mensaje. Eso es en realidad y lo que hay que decir acerca de estos dos protocolos de administración. Entonces, cualquier duda que tú que tengan acerca de él, entonces durante la semana o por correo, pues estaremos atentos. Gracias por todo y buen día. Hasta luego.